Hola traders. Un nuevo día de trading. Creo que el vídeo de hoy es de lo más interesante, ya que en una tendencia tan fuerte como esta, debemos utilizar otras herramientas para ayudarnos en el análisis. Así que, me demostraré que también son fiables, con muchas probabilidades de éxito. Intentaremos cumplir la frase del día que nos dice: no busques la perfección, sino la mejor versión de ti mismo. Esta mañana he estado liado con asuntos varios y no he podido hacer nada. Pero creo que esta tarde hemos aprovechado bien el tiempo y nos ha dado la oportunidad de ver otra versión de mí mismo, como indica la frase del día. Vemos que el precio está en una tremenda caída que yo sin pensar ni un segundo he aprovechado para entrar al mercado, aunque ya he realizado una entrada previa que ha tocado mi stop loss. En estos momentos está en un retroceso, que yo estoy aprovechando para intentar conseguir lo perdido en el trade anterior. Y en este momento me doy cuenta que no estoy grabando, y lo activo con el trade ya casi terminado. Nuestro indicador gatillo, así lo indica, mientras el direccional sigue en zona baja o de sobreventa. Antes de empezar a grabar he analizado algo la estructura del precio, y he añadido algunos niveles por la parte de abajo de la zona que ya teníamos marcada. En este vídeo, quisiera subrayar que en estas tendencias, además de nuestros habituales patrones, debo usar otras herramientas de ayuda en el análisis del mercado. Tal y como indico, aquí podemos ver que los patrones de giro siguen vigentes. Como podemos ver, aquí tenemos falla. Aquí tenemos doble techo. Lo que cambia es que el indicador direccional puede actuar de diferente forma, como es el caso de lo que está por venir. También quiero mostrar por qué lanzo el FIBO de forma diferente a lo que marcan los puristas, mostrando así que en definitiva las herramientas son para usarlas y cada cual les da un uso, sin que por ello no debamos saber lo que estamos haciendo. Ahora preparo mi orden para esperar al precio y entrar en cortos, aunque el precio se toma 4 largos minutos en llegar al 50% del FIBO y engañarme. En la tarde de hoy veremos por qué lanzo el FIBO al revés y con esta configuración. Aquí vemos las zonas de posible rebote, pero algo tan importante o más que esas zonas es la zona objetivo. Vemos que lanzo el FIBO al revés, y además tengo un nivel 123,60% en él. Este nivel es de lo más importante, ya que en un porcentaje muy alto de ocasiones, el nuevo impulso llega hasta él, o se queda muy cerca. Por lo tanto, según yo hay muchas probabilidades de que el precio llegue hasta este nivel. Ahora, a estas alturas de la tarde me empiezo a distraer y pierdo el foco por algunos segundos y quiero entrar alcista, con la esperanza de que llegue hasta el 38,2% de mi FIBO, o 61,80% del FIBO original. En el primer intento no puedo, ya que tengo la orden a la espera del giro. Pero la quito y entro para perder la razón y el dinero. Y una vez que me han puesto bien los dientes, intento retomar el camino correcto. Entro en corto y empiezo a ver que he entrado en 14.094 y que hasta el objetivo del FIBO, que está en los 14.010, hay 84 pips, y no me veo buscando los 84 pips. Pero sí tengo claro que debo hacer un esfuerzo mayor y buscar un objetivo más ambicioso. Y basándome en el análisis realizado y en las probabilidades del FIBO, retiro mi objetivo y me armo de paciencia, ya que no estoy habituado a trades de 30 pips. El mercado no tarda en darnos la razón, al rebotar en el nivel 50% del FIBO, y también ahora buscando el nivel 123,60%, como podremos ver en breve. Tanta es la confianza que tengo, que habréis notado que he movido el target, pero no el stop loss. Y aquí viene con un hermoso velón que da miedo. Toca mi objetivo y me enfado conmigo mismo, por no tener más confianza en mis análisis e intentar gestionar mejor el trade. Esto hace que mi reacción sea errónea y vuelva a entrar al mercado, pero ahora desprotegido, ya que la entrada la realizo en una zona de mucho peligro. Y no tarda mucho en hacerme ver que también en esta ocasión tengo razón, y una vez más me revienta el stop loss.
Pero una vez más me digo a mí mismo, que debo mostrarme, que efectivamente el precio hará lo que yo he dicho que hará, y que hay muchas probabilidades de que llegue hasta ese nivel o muy cerca. Y entro, aunque el gatillo está en zona baja o de sobreventa, sin recorrido y el direccional está alcista. También tengo mi buen amigo el direccional estocástico bajista y en él, tengo mucha confianza. Así que, ahora sí, aparto mi stop loss y espero unos segundos a que el precio me dé alguna señal de fortaleza bajista. Y ese nivel de la falla en la subida nos hace sufrir un poco. Finalmente, y aunque la fuerza es relativa, alejo mi objetivo. Y el precio llega al nivel de abajo haciendo un doble suelo que me llena de desconfianza. Además el indicador direccional sigue subiendo y ahora está fuera, en la zona de operaciones. El gatillo está girando alcista, por lo que veo que tendré que comerme un retroceso. Solo me queda pedir que sea corto y que no llegue al 50% del impulso en el que ahora estamos. Mientras que el precio hace lo que tenga que hacer, que no es otra cosa que el retroceso, ahora podemos ver con perspectiva el movimiento que veníamos proyectando desde el 50% del FIBO, que fue donde rebotó, y el objetivo que inicialmente habíamos marcado, aunque lo estamos recorriendo a tramos. Desde aquí hasta aquí. También tenemos que decir que los elliottistas, es decir, los analistas de ondas de Elliott, nos dicen que el tercer impulso es el peor de todos en su desarrollo. También nos dicen que el mejor es el que hemos tenido anteriormente y que no hemos podido ver, que es el segundo tramo, de las tres ondas impulsivas de un movimiento de 5. Bueno, mientras tanto, el precio ha realizado su retroceso y aquí viene, con fuerza. Como vemos yo no me arriesgaré hasta el nivel que había proyectado, pero está claro que este FIBO y su 123.60% hay que tenerlo muy en cuenta. Quizás lo más importante del día de hoy, es ver que además de los 10 pips diarios, hay ocasiones en que podemos asegurar esos 10 pips y gestionar el resto de trades y como hoy tenemos un horizonte, como objetivo. Finalmente cerramos los gráficos con 6 trades, menos 38 y más 68 igual a más 30 pips. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo video.